Muy buenos días a todos. Yo felicito a estos participantes de la plataforma en esta mañana. Wilfredo, lo sé yo bajito. Ok. Decía que los felicito porque en el caso de una, ¿verdad?, por su poco tiempo que lleva acá, en el caso de los otros, por ser tan jóvenes, pues uno no esperaría tanto de ellos. Pero tengo que reconocer que me impresionaron. Así que gloria sea al Señor. Pero eso ocurre cuando uno determina, ¿verdad?, ponerse en la mano de Dios. Dios puede usar a los más sencillos. La lectura bíblica que se leyó hoy del libro de Ezequiel es una expresión del profeta. Ezequiel vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Pero desde aquel entonces estaba anunciando que el fin iba a venir. Claro, para Ezequiel el fin no era lo que para nosotros es el fin. Así que cuando leemos de Ezequiel, el fin viene el fin, para aquellos en su tiempo que estaban en un proceso de apostasía, era el anuncio de que el juicio divino habría de venir y habría de tocarlos, afectarlos, etc. Es una visión totalmente diferente a la que para nosotros hoy es el fin. Para nosotros el fin o el fin del siglo o el fin del mundo significa ¿qué cosa? La segunda venida de Jesús, ¿cierto? Ahora, con eso en mente, yo necesito que ustedes vayan conmigo al libro de Mateo. Ahí vamos a estar hoy, no nos vamos a mover de ahí. Es la única cita bíblica. Pero ojalá que la puedan buscar, porque el contacto con la Biblia es insuperable. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y yo no digo que sea una magia que se desprenda de tocar este libro, pero la convicción que produce el poder ver lo que estamos diciendo desde acá es insuperable. Por lo tanto, si usted puede abrir su Biblia allí, es una desventaja, ¿verdad?, cuando uno la busca en el teléfono. Pero cuando uno va ahí y lo lee por sus propios ojos, con sus propios ojos, esas son las cosas que el Espíritu Santo le va a recordar a usted en el momento que usted las necesite. Si usted solamente las oye, pero no las lee, el efecto no va a ser el mismo. ¿Por qué Mateo 24? Bueno, porque yo he dicho otras veces que Mateo 24 es un sermón que Jesús predicó. Él predicó otros sermones. Pero la particularidad de este sermón de Jesús es que es un sermón profético. Es decir, donde él tocó temas que tienen que ver con profecía, con el futuro. Segundo, porque este discurso, este sermón lo predicó a 2 días de su muerte. O sea, fue en el famoso miércoles santo, ¿verdad?, que se celebra en la Semana Santa. Ese miércoles, 2 días antes. Es más, un día antes del arresto y la última cena. Entonces, él obviamente dejó para el último momento. Ya no podía esperar el día siguiente, porque el día siguiente iba a estar envuelto en otro tipo de actividades que iban a ser muy difíciles, que iba a estar en ese semaní con toda la lucha que tuvo. Entonces, no, este es el último día hábil para Jesús dar este sermón profético. Así que, por ser ahí, él dejó lo mejor para lo último. Él dejó un mensaje que iba a ser replicado por todas las generaciones, y fíjense que en esta mañana lo estamos haciendo aquí. Mateo 24 es sinóptico, o sea, tiene que ver más o menos con Lucas 21 y Marcos capítulo 14. Juan no entra en estas indagaciones, pero sí los otros 2 evangelios junto con Mateo. Y si usted busca del uno y del otro y los 3 mensajes en los 3 evangelios, va a poder componer un mensaje o un discurso más completo. Pero aparentemente el de Mateo es el más completo de los 3. Hay algunos detalles que Lucas menciona que Mateo no menciona y que son importantes.
Pero he decidido esta mañana estacionarme ahí en Mateo 24 porque solemos utilizarlo o esgrimirlo cuando estamos hablándole a la gente acerca de la señal del fin. Y nosotros mismos cuando estamos indagando, pensando, Señor, ¿cuánto tiempo faltará? Pues es ahí donde regularmente va. Ahora, desde el versículo 1, cuando Jesús salió del templo, ¿dónde estaba él? En el templo. No era la primera vez. Recientemente había virado las mesas allí y había expulsado a los cambistas. Pero en esta ocasión, en este día de esa semana, a 2 días de su muerte, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oye, él estaba ya en el templo, él ya se iba, pero los discípulos dijeron, no, espérate, Jesús, no te vayas todavía. Ven para que vean lo bonito que pusimos la iglesia por fuera. Ven para que vean. Y yo imagino a Jesús pensando, pero estos se olvidaron de que yo soy Dios. Y que aunque no utilizo la naturaleza humana para mi propio beneficio, soy Dios y soy omnisapiente y sin estar allá afuera, puedo ver las cosas desde allá afuera. No solamente eso, sino que también puedo ver qué va a pasar con esto que queda aquí. O sea, de momento, estamos en la iglesia de la gloria, el templo está bonito, está arreglado, está pintado, está todo ese tipo de cosas. Y de momento, está Jesús acá, y Jesús sale a la puerta. Digo, le entró por la puerta, él vio el templo desde que llegó. Pero a estos que le ponían un énfasis especial al templo, o sea, es un problema. El templo no es Dios. Representa a Dios, pero no es Dios mismo. Hay una gente que se siente muy seguro viniendo a la iglesia, aunque dejen a Jesús en la casa. Porque es una cuestión humana. Cuando Moisés subió al monte, ¿qué hicieron? Por 40 días, ¿qué hicieron los que estaban abajo? Inmediatamente hicieron un becerro porque necesitaban ver. Aquel que representaba al que no podían ver. Bueno, pues de momento viene Jesús aquí y dice, esto está muy bonito, ok, se va afuera. Y dice, no, Jesús, no te vayas. Mira lo bonito que está el templo por fuera. Y de momento a Jesús se le sale una palabra y dice, y pensar que pronto no quedará piedra sobre piedra de esto que no se ha destruido. Y todos ustedes oyen las palabras de Jesús, pero todo el mundo se queda, ¿no? ¿Tú vas con esto? No, eso fue algo muy duro, porque eso para ellos representaba su vida espiritual. No el Jesús que había dicho que iba a morir y que lo iban a llevar por aquí y iba a pasar con él y al tercer día. No, eso no era tan importante. Era el templo que él le dijo que pronto va a ser destruido. Noten cómo somos los seres humanos. Le damos más importancia a la cuestión material que a la cuestión espiritual. A lo que vemos y menos a lo que no podemos ver. Lo que requiere nuestra fe. Ahora, dice el versículo número 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Él le dice que está la iglesia. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se le cayó el mundo. Entonces, se va caminando todo el mundo en procesión por ir para abajo por la 181. Todo el mundo en silencio por la barbaridad que Jesús acaba de decir, que no va a quedar nada de esto, el trabajo ha quedado de edificar esto. Y cuando llegan al puente Dos Bocas, se cansan, y Jesús dice, vamos a pararnos aquí un momentito. Y entonces ahí es que cogen valor y dicen, oye, Jesús, eso que tú dijiste allá arriba, que eso que ha dado tanto trabajo, no va a quedar piedra sobre piedra. Háblanos un poquito más acerca de eso, porque es que nosotros no podemos entender. Tú nos estás tumbando toda nuestra fe al piso. Ese versículo número 6 dice, y estando él sentado en el monte de Olivos, noten que cuando comienza la historia en el capítulo 24, él está en el templo. Hay un periodo de tiempo que ha pasado entre el versículo 1 y 2 y el versículo 3. En el versículo 3 no están en el mismo escenario. Ya no están en el templo de la gloria, ahora están en el puente de Dos Bocas. Y allí entonces es que se arman de valor
Y estando él sentado en el monte de los olivos, en otro escenario, los discípulos se le acercaron aparte. No se entere nadie. Esta historia de que esto se va a caer no puede saber mucha gente. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Explícanos, por favor, ¿cuándo es que nos van a tumbar el templo? Fíjense que hay una pregunta que tiene que ver con tiempo. Dinos cuándo. Háblanos de tiempo. Y segundo, dinos, por favor, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos, en esa pregunta de Jesús, hicieron una pregunta doble. Una pregunta que tiene que ver con la inmediatez de lo que va a pasar del templo y una visión todavía mucho más a la distancia. ¿Cuándo será el fin del mundo? Porque para ellos el fin del mundo era que tumbaran ese templo. Hermano, en serio que el día que este templo lo tumben usted no va a volver a la iglesia. Ese día se va a caer la fe. En serio. No. Nuestra fe no depende de eso. Nuestra fe está basada en nuestra creencia y nuestra fe en Dios. Amén. Pero más allá de eso, no te olvides nunca que antes de tú ser adventista, primero tú eres cristiano. Ay, qué triste ese amén. Es que nos duele porque como somos adventistas, eso es como un ataque a nuestra... No, es que no te olvides que primero tú eres ¿qué? Cristiano. Yo soy cristiano y yo practico mi fe en la iglesia adventista. Perfecto. Pero hay gente que son primero adventistas que cristianos. Esta gente tenían su fe amarrada a esa estructura y cuando le presentaban la posibilidad de que ese es el fin del mundo también. Por eso es que la pregunta dice, pero ¿por qué Jesús esa pregunta si Jesús no está hablando de eso? Jesús está hablando de la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pues entonces dinos cuándo será eso que tú estás hablando del templo y que señalará de tu medida el fin del mundo, porque ahí cuando eso ocurre el mundo se nos va a acabar. Entonces, aquí nace lo que se conoce como una profecía dual. Dual es que el Señor va a hablar en un mismo discurso, va a hablar de dos cosas. Entonces, hay ahí unos 40 versículos en el capítulo 24 de Mateo que usted tiene que saber. Preguntas Jesús está contestando. Y yo me veo precisado a hablar de esto en esta mañana porque yo veo que hay gente que le aplica este versículo al templo cuando no es el templo, es el fin del mundo. Y este que tiene que ver con el templo, se lo aplican al templo. Y este que tiene que ver, se lo aplican a los dos. O sea, hay un enjambre en la cabeza al leer este capítulo porque no logran precisar cuál texto tiene que ver primero con Jerusalén solamente, cuál texto tiene que ver con el fin del mundo solamente y cuáles textos tienen que ver con Jerusalén y el fin del mundo. Y para mí es importante desde el punto de vista de lo que se conoce como exégesis, que usted sepa entender este capítulo siendo el discurso último y más importante de Jesús. Esto es como que usted compra una finca, usted tiene una finca y usted siembra plátanos. ¿Y para qué tú quieres sembrar? Oh, quiero sembrar dos cosas. Quiero sembrar plátanos, pero también quiero sembrar flores. Tremenda combinación. Las flores para vender flores en la plaza, muy bien. Y los plátanos, pues para vender plátanos en la plaza también. Muy bien, una finca va a sembrar dos cosas. Entonces Jesús le dice, mira, me da pena que con esto que tú tienes aquí, porque pronto va a venir un gusano y lo va a destruir. ¿A qué? ¿A los plátanos? No, a las flores. Entiendo. Y me da pena también porque también van a ir ladrones que se lo van a llevar, las flores, no los plátanos.
Pero más pena, dice Jesús, me da, porque va a venir un huracán y lo va a destruir a las flores o a los plátanos, a los dos. O sea, noten de qué estamos hablando. Tú tienes que ubicar en qué dirección viene la pregunta, con qué tiene que ver, para que le puedas aplicar el texto correcto y uses para fortalecer tu fe los versículos que tienen que ver con eso. Que no uses los versículos que no tenían que ver con aumentarte tu fe, sino que tenían que ver con Jerusalén, porque eso no tiene que ver nada contigo. Ese es el problema que tenemos con la Biblia, que creemos que todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para mí. Y Dios dijo de David esto y lo otro y lo otro, y ya, eso es para mí. Todo es para mí. No, eso no es así. Tú tienes que saber ubicar el texto, a quién fue dirigido originalmente y ver si por extensión eso me llega a mí. Porque yo me puedo estar apoderando de un texto bíblico, de una promesa que no corresponde a mí. Y de momento no se cumple en mi vida y Dios me falló. No, es que no era para mí. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces en el capítulo 24 dice, versículo 4, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Ese texto, ya ahí comenzó el discurso, ese texto tiene que ver tanto para los discípulos del primer siglo como para ti. Yo cuando tengo en mi Biblia, yo le marco ahí en el margen y le pongo 1 y 2. 1 es Jerusalén, 2 es el presente. 1 y 2. Y lo pongo al lado. Yo sé que ese versículo es para mí y para ellos. Mirad qué cosa, que nadie os engañe. En aquel tiempo había que tener cuidado de los engañadores y en nuestros tiempos también. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, ya muchos engañarán. Pues mira, ese también era para ellos y puede ser para mí también en el presente. Porque los engañadores los había desde antes de eso, durante ese tiempo y en nuestros tiempos. Así que puedo utilizarlo, inclusive cuando le voy a enseñar a una persona de la Biblia, le puedo usar ese texto para decir, mira, en nuestros días va a haber engañadores. Ten cuidado. Muy bien. Ahora, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Y ese era para Jerusalén o era para nosotros? Para ellos. Considero que para el tiempo presente. Bueno, para él y para nosotros. Okay. El problema del asunto es ese texto no tiene que ver con nosotros. Al último, ¿por qué yo lo digo? Porque lo dice el texto al final, pero ya no es el fin. Eso no es para nuestros días. Era una advertencia que Jesús le estaba lanzando a sus discípulos y por consiguiente los que estuvieran escuchando su prédica, y que en aquellos días se iba a oír de guerras y rumores de guerra, pero todavía eso no indicaba que el fin, que fue la segunda pregunta que ellos hicieron, todavía no ha llegado. Por lo tanto, eso se queda en los días de ellos. Que en estos días estamos escuchando guerra y rumores de guerra. Sí, y antes que Jesús diera eso también. Prácticamente el versículo no tiene que ver con nuestros días. Ese es el problema, que entonces le decimos a la gente, mira, una señal del fin es que va a haber mucha guerra. Sí, ¿y de cuándo hay guerra? Desde Caín y Abel. Y durante 4.000 años antes de Cristo. Y 2.000 años después de Cristo. Entonces, ¿cuándo es el fin? Porque siempre ha habido guerra. O sea, es que el texto hay que dejarlo en el momento o para el lugar donde Dios lo apuntó. Déjalo allí tranquilo, porque el mismo Jesús dice, pero eso no es una señal del fin. Y hoy tenemos que romper con conceptos que tal vez hemos abrazado durante mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Para uno enmendar. Y dicho sea de paso, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Esta es la teología del tiempo. Que no se diga del púlpito o que haya gente que desde el púlpito lo utilice incorrectamente. ¿Sí? Pero esta es la realidad. Versículo 7. Se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Eso también tenía que ver con... que en nuestros días también hay esas cosas, sí, pero los textos están circunscritos al tiempo en que Jesús está dando el discurso, que en ese tiempo iba a levantarse nación contra nación, reino contra reino, iba a haber peste, hambre y terremotos en los diferentes lugares. Hay evidencia histórica que apunta cómo todos los eventos que ocurrieron en el primer siglo para el cumplimiento de esta profecía inmediatamente. Voy a decir algo más. No me haga caso a mí. Cuando usted tenga tiempo, coja el libro El conflicto de los siglos. Y en el mismo primer capítulo de ese libro, el mismo primer capítulo, léalo. Y después dígame si me creo o no me creo. Ahí hay un así dice Jehová. Ahí está retratado este capítulo. Estos eventos que están en estos versículos que hablé ahora, tienen que ver con ese primer siglo inmediato, donde Jesús, que vuelvo y digo, ¿qué esté pasando ahora? Sí, pero no quiere decir que fue apuntado para ahora, era para ese momento. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Jesús le está diciendo, mire, ustedes van a pasar por esto. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Conocido es que los 12 apóstoles, bueno, uno se quitó la vida, y Juan sobrevivió a la isla de Patmos, luego fue a la ciudad de Éfeso, allí escribió el Evangelio según San Juan, que se está estudiando ahora, y allí fue que murió. Pero no sin antes mandarlo a Patmos y meterlo en una caldera de aceite hirviendo. Pero los otros restantes apóstoles o discípulos, todos pasaron por la ignominia y por básicamente el asesinato. Todos ellos murieron de una manera trágica. Flechados, a Jacobo le cortaron la cabeza. O sea, todos ellos murieron trágicamente. Jesús está advirtiéndole eso cuando dice que vendrá la tribulación y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En el primer siglo, Jesús advirtió que estos eventos iban a ocurrir. Fíjense que estamos por ese versículo, pero si ustedes van un poquito ahí mismo, capítulo 24, el versículo, damos un brinquito por un momento. Yo no me voy a pasar de las 2 de la tarde. En el versículo 34, el orador que es Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿Qué es una generación? Bueno, si tú estudias la Biblia con una mente occidentalizada, esta generación, la verdad es que esta generación de ahora es mala, esta generación es mala. No, pero es que yo no puedo interpretar la Biblia con lo que la interpretación de generación en mi tiempo. Una generación en tiempos bíblicos eran 40 años. Cuando Jesús dice, no pasará esta generación, no pasarán 40 años sin que esto acontezca. ¿Cuál fue la pregunta? Dinos cuándo, danos tiempo. Ahora le contestó el cuándo. No pasarán 40 años a partir de hoy, que estoy aquí en mis 2 días antes de morir, año 31. No pasarán 40 años sin que estas cosas acontezcan. ¿Cuáles? Que vengan estas guerras, que venga esto, que venga el hambre, que sean aborrecidos. No van a pasar 40 años. Y es el año 31. Año 31. Yo le sumo 40, que es una generación bíblica. ¿A qué año me tiraba? 71. Año 31 y 40. 71. ¿Cuál? 71. Al 71, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no pasará. Y en efecto, hermanos, no pasaron. Porque en el año 39, o sea, en el año 70, no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida. Porque en el año 70 entró un general romano llamado Tito y tomó a toda Jerusalén y la devastó.
Vayan al capítulo 1 del conflicto de los siglos. No sin antes que Sestio Galo, otro general, en el 77, hubiese rodeado a todo Jerusalén. Y de una manera impresionante se retiró sin hacerle nada. Ya había avisos de que algo venía. Pasaron 3 años y en el 70 Tito viene y toma Jerusalén, destruye el templo y mueren un montón de judíos, porque lo hizo en ocasión de la Pascua. Que muchos judíos venían a la ciudad. Y devastó, murieron miles y miles y unos perseguidos y tuvieron que huir. Fue una masacre. Pues en efecto Jesús les dijo cuándo. No pasarán, en el 31, no pasarán 40, en efecto no pasaron 40, pasaron 39 hasta que esto se cumplió. Por eso es que estoy circunscribiendo los eventos al primer siglo, pero no es porque a mí se me ocurre que el mismo texto lo está diciendo, el mismo Jesús lo está diciendo. Las palabras que yo les estoy diciendo, dice Jesús, se circunscriben a no más de 40 años en el momento en que la estoy diciendo. No pasarán 40 años sin que esto que estoy diciendo en este sermón ocurra. Pero esa es a la parte que tiene que ver específicamente a Dino, la que tiene que ver con el fin del mundo. El error que cometemos es aplicarle textos que tienen que ver con la destrucción del templo de Jerusalén al fin del mundo. Entonces hacemos una exégesis incorrecta de la Biblia y por consiguiente llegamos a conclusiones equivocadas y provocamos que algunos se nos ríen en la cara cuando le decimos que esto va a ocurrir, a ver tú no ocurre. Pero no es culpa de Dios, no es culpa de la palabra, es culpa mía que he acomodado los textos o le he dado una interpretación donde no va. Miren el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas veces no he escuchado este texto que mucha gente se aplica al presente? Eso no tiene que ver con el presente. En serio que lo que está enfriando el amor del ser humano es estos eventos. No, eso es para ellos. Lo que está en efecto se ha enfriado el amor, pero lo que está enfriando son otras cosas, como nuestra adicción a la tecnología, como la caída de los valores, la debilidad de los principios, etcétera. Un montón de razones que tienen que ver con que se enfríe o que la maldad aumente y se enfríe el amor. Pero no se puede atribuir a estos eventos que pasaron en Jerusalén. Noten el error que estaría cometiendo yo. Adjudicarle a lo que pasó en Jerusalén a que hoy día se esté enfriando a la gente. El amor. Dice entonces el versículo, más el que perseverare hasta el fin, el 13, este será salvo. Le pregunto, ¿a qué se refiere? Ajá. A los dos. Ahora tienen miedo de hablar. A los dos. A los dos. A los dos. Más, sí, pero fíjate que no puedo utilizarlo solamente para nuestros días. No, sí, está bien que lo use para mi día. El que perseverará hasta el fin será salvo. Pero realmente el texto está hablando de aquellos judíos de aquel tiempo, los que perseveraran hasta el fin y no se rindieran ante tanta persecución. Esos, y escucharan la voz de Dios de cuando tenían que huir, porque ya Jesús había dicho que cuando hubiera los ejércitos de Roma rodeando, escaparan. Cuando vino Sestio Galo y hizo eso en el 67, si se hubiesen dejado llevar por eso, hubiesen salvado, hubiesen perseverado hasta el fin, serían salvos, no se hubiesen muerto. Pero como no escucharon y vieron que Sestio rodeó y se fue y pasaron 3 años y no pasó nada, pues se acostumbraron a la idea que no iba a pasar nada y vino entonces Tito en el 70, los rodeó y los mató. Los que perseveraron creyendo y haciendo las instrucciones de huir cuando había que huir, eso salvaron su vida. Tenía que ver con ellos, pero también tiene que ver con nosotros. No hay problema, eso lo podemos utilizar. Versículo número 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. El fin. Y ese, ¿a cuál se lo aplicamos? A los dos. Ajá. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí. Yo siempre he creído, o sea, el tema es de gran interés. Cada palabra del Señor se aplica al tiempo de esa generación. Ok. Tiempo, pero en este, pues tanto para ellos, para lo que pudieron hacer en su tiempo de vida, como para nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué es el evangelio del reino? Y será predicado este evangelio del reino.
¿Qué es el evangelio del reino? ¿Ah? ¿Pero qué es eso? Que alguien te dice, oye, Guaso, ¿qué es la predicación del reino? Pues no le puedes decir, ¿cuál es la predicación del reino? ¿Ah? Bueno, hay que ir a aquel tiempo, porque esto surge de aquel tiempo, que era para ellos la predicación del reino. Jesús introdujo el reino de gracia y habló del reino de gloria. ¿De cuál de los dos reinos está hablando aquí? Entonces hay que hacer un examen a qué reino está hablando. Y se ha predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo. Entonces, podríamos utilizar el texto para aquel momento y para este momento. Pero noten que la concepción de reino, de evangelio para ellos no es exactamente la de nosotros. ¿En dónde va a ser predicado el evangelio? En todo el mundo. ¿Cómo podían ellos predicar el evangelio en todo el mundo en aquella época con las limitaciones que tenían? Prácticamente era algo imposible, aunque Pablo llegó a decir un momento que el evangelio se había predicado en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo conocido por él. En el asunto, cómo hay que saber utilizar esto, interpretarlo. Ahora, si quieres utilizar este texto y decir, mira, hasta que esto no se predique en todo el mundo, el fin no va a venir, Cristo no va a venir. Bueno, pues tenemos entonces que creer que antes de la segunda venida de Cristo tiene que venir la segunda venida del Espíritu Santo. Porque es imposible llevar este evangelio a todo el mundo si no hay el derramamiento final de la lluvia tardía o el Espíritu Santo. Es el único, porque para luchar contra fuerzas espirituales hay que usar un poder espiritual. Y ese es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hace falta que antes que ocurra la segunda venida de Cristo, ocurra la segunda venida de Cristo. No, porque la primera venida ocurrió en Pentecostés. Pero la segunda venida tiene que ocurrir en nuestros días para que nos capacite, para que podamos dar el fuerte pregón de Apocalipsis 18:1 y el mundo sea alumbrado de su gloria. Amén. Así que sí, podemos utilizar el texto, pero siempre que tengamos eso presente. Y sigo por ahí para abajo. ¿Dónde estamos? Por el versículo 15. Y por tanto, cuando veáis en el lugar santo, espérate, en el lugar santo. Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esto se complicó. Pues tenemos que leer el libro de Daniel y en el capítulo 9, en las 70 semanas, como en el capítulo 11, versículo 32, tenemos que buscar ahí ¿cómo le llame ahí? La abominación desoladora, dice el versículo 15. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Ven? Ese es el problema. Aquí está hablando de Judea. Está hablando de Judea, no está hablando de Trujillo Alto. Por lo tanto, me está localizando eso en aquellos tiempos. Yo no puedo, hermano, yo no tengo licencia para sacar un texto de la Biblia que fue dirigida a aquellos tiempos y decirle, aquí estamos. Esto se refiere a esto. No puedo hacer eso. Estoy torciendo la Escritura. Por lo tanto, cuando aquí habla de la abominación desoladora, está hablando que en ese primer siglo, los siglos dos antes, en el tiempo de los macabeos, hubo una intromisión de los diferentes reyes macabeos en el templo, inclusive la liturgia del templo que se hacía en el lugar santo y particularmente en el lugar santísimo, los sacrificios, pero la que se hacía en el continuo, diariamente. Ay, qué bueno que está lloviendo, que no se puede ir. No se hablando. Gracias, Señor. Bendecido sea. Esa predicación, esa eliminación de ese culto, del continuo, esa alteración, esa intromisión indebida de lo que tiene que ver del gobierno del Estado en la liturgia del templo ocurrió por los macabeos. Y eso se le considera como una abominación. Intervenir con los asuntos de Dios en el templo. Fue alterado y fue ocupado y aquí le llama o considera eso la abominación desoladora.
Los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Noten, estos textos no tienen que ver con nosotros. En los que están en los montes, en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen aquellos días. ¿Y ¿a cuál se refiere? Oh, hermano, es que en la persecución va a ser bien difícil que una mujer que esté embarazada huir por los montes. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Aquí está hablando de Judea. Está hablando de aquel primer siglo, que cuando viniera esa persecución que habría que huir porque los ejércitos de Roma venían a tomar la ciudad, ay de las mujeres que están embarazadas, porque ¿cómo podrían hacerlo con una barriga que le impidiera? Está hablando de aquel momento. Dice, sí, pero es que en los días finales es muy triste también que una mujer tenga que huir en medio de la persecución. Bueno, si usted está donde tiene que estar, donde Dios le dijo que tiene que estar durante el tiempo de la persecución, no va a ser ningún problema que tenga que huir una barriga, porque usted va a estar donde tiene que estar. En ese tiempo, en los tiempos que vienen, Dios nos ha dicho cuándo salir de las grandes ciudades a las pequeñas ciudades, que cuando se firme la ley dominical, de las grandes a las pequeñas. Si usted se quiere mudar antes, eso es asunto suyo. Pero para salir de las grandes a las pequeñas ciudades es cuando se firme la ley dominical. Y para salir de las pequeñas y a los montes es bajo la sexta plaga, que es el momento en que se sale y se huye a los montes, y ahí usted va a tener el tiempo de angustia de Jacob. Y ahí viene Cristo. Así que ese es un tiempo relativamente breve, corto. Y si usted está donde debe estar en ese momento, usted no tiene que estar huyendo, usted va a estar donde tiene que estar. Y si tiene que parir allá. Porque está donde tiene que estar. No va a ser ningún problema. Aquí está hablando de las mujeres en Jerusalén. Es más, el versículo que sigue dice algo más. ¿Qué dice el versículo que sigue? El 20. Orad pues que vuestra huida no sea cuando, ni en día de sábado. Claro, esto no se aplica a la persecución de los últimos días, porque invierno no es en todos los países del mundo. Allí sí que había invierno. Ojalá que cuando tengan que huir de Roma no estemos en tiempo de invierno, porque lo van a pasar mal. Y ojalá que no sean sábados, porque hay unas limitaciones en cuanto a cuántos pasos podían caminarse en sábados para los judíos. No más de 2000 pasos. Excepto que llegaran a una casa, comieran en esa casa, se quedaban un ratito, o sea, pernoctaban y podían caminar 2000 pasos más. 2000 pasos más. Tremendo truco, ¿verdad? Ojalá que no tengan que huir las mujeres y que no sean sábados, porque bajo la regulación que ustedes han inventado, no la que yo dejé, dice Jesús, sino la que ustedes han inventado, ustedes han puesto unas limitaciones al sábado, que ojalá que no sean sábados tampoco. Ve que eso no aplica a nosotros, porque el invierno no es en todas partes. En Puerto Rico hay invierno, en Estados Unidos está por comenzar el invierno, y en Argentina está por comenzar el verano. O sea, el texto no puede usted traerlo y por los pelos y usarlo para todas partes. No, es expediente para ellos. Pero mire, como el aguacero está casi apagándose, ya tengo que terminar. Quiero brincar el versículo que va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y dice el 26, si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis. O mirad que está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Sobre nosotros se cierne una gran nube, una gran oscuridad. Y solamente, ahora digo yo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero en el camino, muchos van a caer. Por la boca, por lo que ven, por las avenidas del alma, van a ser seducidos, atrapados y van a morir antes de llegar al lado de allá.
Cuando el pueblo de Israel estaba cruzando, le dieron la vuelta a todo después de 45 años, 40 años caminando por ahí, llegaron a un lugar que se llamaba el Valle de Sitín. El Valle de Sitín. Y en el Valle de Sitín, usted estaba aquí, el Valle de Sitín, aquí había palmera, un clima subtropical. Bueno, esta era para poner una hamaca, acostarse ahí, no tenía precio. Porque cuando usted miraba para atrás, estaban las arenas calientes del desierto, eso era terrible. Pero llegamos al Valle de Sitín, pero qué sitio maravilloso, esto es trópico, esto es Puerto Rico, aquí, el Valle de Sitín. Y ahí estaba el río Jordán, y ahí estaba la tierra prometida. ¿Sabe cuántos murieron en el Valle de Sitín a punto de cruzar? 25,000 hombres. Esta historia está allí, en el libro de Números. 25,000 personas murieron, que lo que estaban era a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Pero a punto de entrar, pero murieron. Nuestro querido Padre, nuestro Dios, ya en esta tarde, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que directamente vienen de Jesús a través de su sermón profético. Oh Dios, abre nuestros ojos. Ilumina nuestras mentes. Abre nuestra capacidad de poder discernir con colirio espiritual lo malo de lo bueno. Ayúdanos para tener la fuerza para no ceder a la seducción de venga donde venga y de lo que sea. Ayúdanos a podernos mantenernos firmes de parte tuya. Señor, queremos ser fieles hasta la muerte. Pero hay muchas cosas en nuestro derredor que las podemos ver, que son muy dañinas y muy perjudiciales. Pero hay otras que no podemos ver y que están ahí tratando de arrebatarnos para el infierno. Queremos en esta tarde pedirte, Padre, que te hagas de nosotros, que nos abraces, que nos tomes contigo, que nos arrulles debajo de tus alas, que nos dé, Señor, la protección y el discernimiento del Espíritu Santo para poder hacer frente a los tiempos en que estamos viviendo. Porque es que, Señor, queremos salvarnos nosotros, pero queremos salvar a nuestras esposas, a los esposos, queremos salvar a los hijos, Señor. Queremos que vayan con nosotros al cielo, pero es muy grande lo que estamos sintiendo. Danos fuerza para los que somos aquí padres. Danos la capacidad de poder ejercitar la mayordomía de la paternidad y que sea una paternidad responsable que nos permita llevar nuestros hijos hacia ti. Igualmente a las que son madres, que son abuelas, que tienen una influencia todavía sobre sus seres queridos, Señor, ayúdanos para poder cumplir la misión por la cual nos traíste a esta tierra. Y que cuando todo esto termine y todo esto se deshaga, estemos contigo al lado de allá de viaje a la patria eterna. Porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.